Sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Amén, Señor, gracias, Padre, te damos, porque todos los domingos, Señor, podemos cantarte, Señor, de todas las maravillas, pero hoy, en este domingo de resurrección, que son todos los domingos de nuestras vidas, Señor, venimos a darte gracias y a aclamarte a ti, Señor, porque has dado tu vida por nosotros, ese amor ágape, ese amor incondicional, lo vemos reflejado en la cruz, Señor. Vana sería nuestra predicación, dice el apóstol Pablo, si no habláramos de la resurrección, Señor. Prepara nuestra mente, nuestra alma y nuestros corazones para escuchar tu palabra, y que esta palabra que será predicada el día de hoy pueda penetrar y cambiar nuestras vidas, Señor. Te pido, Señor, que nos dé sabiduría e inteligencia de lo alto y que podamos estar atentos a lo que tu Espíritu Santo va a decirnos hoy, Señor. Padre, reconozco que soy lento de lengua, torpe, pero tú, Señor, eres el que hace toda la obra. Señor, que no sean mis ideas ni mis pensamientos, sino tu Espíritu Santo obrando en nuestras vidas y nuestros corazones. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, abran sus Biblias en el libro de Mateo. Todavía no se me sienten, lo que ahora sí vamos a leer. Mateo. Sí, ya. La semana pasada sí nos sentamos porque no estábamos hablando de Estamos hablando de un tema en general, pero ahora sí tenemos un versículo clave. Mateo 28. Vamos a ir de los versículos 1 al 10. Este pasaje también se encuentra en Marcos 16, del 1 al 8, Lucas 24, del 1 al 12, Juan del 20, del 1 al 10. Vamos a leerlo, leemos uno y uno y al final leemos todos. Cuando ya la tengan decimos amén. Mateo 28, versículo 1. ¿Ya lo tenemos ahí todos? Amén. Eso. Empiezo yo diciendo. Y dice la palabra del Señor lo siguiente: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. 2. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y removió la piedra de sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. 4. Y de miedo de él, los guardas frenaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. 6. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid al lugar donde fue puesto el Señor. Perdón, que ya me perdí por estarle moviendo acá. 7. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar nuevas de sus discípulos. 9. He aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Todos. El 10. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Amén. Nos sentamos ahora sí todos. Y ahora sí vamos a darle. He perdido mi vaso, no importa. Ok. Vamos ahora a hacer una introducción. Ahora no voy a hablar del contexto histórico, ya que este pasaje es de los pocos pasajes que se encuentran en los 4 evangelios. Más adelante elaboré un pequeño resumen donde cuadro todos para que podamos tener la misma idea. De hecho, estudiar los evangelios, si tú lees nada más el evangelio de Juan, por ejemplo, o el de Marcos, o el de Lucas solito, pues como que se quedan ahí algunas cosas inconclusas. Cada uno de ellos tiene su toque particular y aparte una información específica, por eso están los 4.
y vienen en ese orden: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo nos da una narración más extensa desde la genealogía de Jesús. Nos narra el Sermón del Monte prácticamente completo. No les voy a dar un resumen de todo, sino nada más así a grandes rasgos. Marcos es un evangelio un poco más corto, los mismos hechos, pero no da tantos detalles. Lucas sí es un poco más amplio ese evangelio y da un poco más de detalles, porque Lucas no fue discípulo de Jesús directamente, sino de Pablo. Y tuvo la oportunidad Lucas de entrevistar a todos los apóstoles y a los evangelistas, y por eso es que su evangelio es un poco más largo y continúa con Hechos de los Apóstoles. Y Juan es el evangelio completa y absolutamente espiritual, donde Juan es el que destaca más la deidad y la santidad de Jesús. Entonces yo les recomiendo que con calmita, por eso aquí se los puse: Marcos 16 del 1 al 8, Lucas 24 del 1 al 12, Juan 20 del 1 al 10 y Mateo, empiezan con Mateo 28 del 1 al 10, para que podamos tener así una claridad completa. Este es un tema muy complejo y muy vasto, pero pues voy a tratar de resumirlo en poquitas palabras, para que, bueno, así poquitas no son, pero para que podamos comprenderlo mejor. Sin la resurrección no hay salvación. Me salió esa frase del corazón ahorita, guiado por el Espíritu Santo, eso me queda claro. Sin resurrección no existe la salvación. ¿Cuántos mártires antes de Jesús no habían muerto? Todos, absolutamente todos los profetas de la antigüedad los mataron. Y no hubo resurrección, no hubo nada, solamente con Jesús. Y hablar de la resurrección, a mí en lo personal me voló la cabeza, porque yo tuve la oportunidad de ir a estudiar mucho. Mis papás me dieron la oportunidad de ir a la universidad, de estudiar varias cosas. Me metí mucho en el rollo de la filosofía, del ateísmo. Incluso yo era fiel seguidor y discípulo de Carl Sagan, uno de los ateos y blasfemos más grandes del siglo pasado. Pero pues yo lo seguía porque yo no conocía de la palabra. Entonces, creer en que una persona resucite, pues no, es algo que parece fantasía. Muchas personas, sobre todo los ateos dicen que eso no puede ser posible, pero por eso es que murió Jesús y resucitó al tercer día, para comprobar que ese hecho histórico es el único que ha ocurrido y jamás volverá a ocurrir en la historia, porque eso fue para que quedara. Si tú no crees en la resurrección, por eso les di los 4 evangelios. Las 4 autores han de haber estado fumando lo mismo para escribir lo mismo. No es así. Más adelantito les voy a decir quiénes más lo documentaron. Hay una película, por si no crees en la resurrección, te la recomiendo, que se llama El caso de Cristo. Un periodista ganador del Pulitzer no creía, se casó con una cristiana y no creía en la resurrección. Se aventó no sé cuánto tiempo investigando. El tipo investigó con pastores, con curas, con científicos, con todo, historiadores, rabinos, y el caso de Cristo, por eso se llama así, el caso de Cristo, al final el cuate se convence, porque sí es cierto que Jesús resucitó y Jesús está vivo. Ustedes me podrán decir, el pastor algo se metió antes de subirse al púlpito, porque yo nunca he visto a Jesús. Sí está Jesús. Muchos me dicen, oiga, pero pues ¿cómo puede creer usted que Dios existe? Una vez así me dijo una persona, no mencionaré su nombre, me dijo, discúlpeme pastor, pero Dios es para los pobres e ignorantes. Así me lo dijo en una sesión. Dije, bueno, y ahora cree en el Señor, ¿verdad? Porque yo le iba a decir, pero dije, no, por respeto no se lo digo, ¿verdad? Yo les digo a veces, bueno, tú no puedes ver a Dios porque pues el Espíritu Santo no está dentro de ti, ni lo puedes sentir. Le dije, ¿tú tienes cerebro? Dice, sí. ¿Y para qué te sirve? No, pues para pensar, para las ideas. ¿Y lo puedes ver? Ah, pues no, pero sí existe, ¿no? Así es con Dios. Así es Dios.
O el aire, para no vernos tan duros. El aire tú lo sientes, pero no lo puedes ver. Y sin el aire para respirar no podríamos estar aquí. Así es Dios. Entonces Dios existe y los que hemos experimentado su presencia y que vive dentro de nosotros lo podemos testificar. Así es que vamos a entrar ahora sí directo a nuestra introducción. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el tema más polémico, comentado, debatido y discutido de los últimos 2000 años, tanto por creyentes, teólogos y ateos. Desde la mismísima resurrección vinieron ahí los problemas. Los romanos que decían, no, pues alguien vino y se robó el cuerpo, pero ¿cómo era posible mover esa piedra que pesaba bastante? La tuvieron que mover mínimo entre 4 personas y 2 mujeres, dos o tres mujeres que son las primeras que llegan, pues ¿cómo lo van a mover? Porque aparte las sellaban las tumbas y aparte había una guardia pretoriana ahí, entonces era imposible. La resurrección en toda la historia de la humanidad es un hecho difícil de creer y de comprobar debido a que la resurrección de un ser humano solamente ha ocurrido una sola vez. Ese hecho fue al tercer día de la crucifixión y muerte de Jesús en el Calvario. ¿Alguna vez se han preguntado por qué fue justamente al tercer día? Aparte de que ya lo había profetizado cuando les dijo a los saduceos y a los fariseos, este templo que ustedes ven, pues no era el templo de Jerusalén, era él. Será destruido y será levantado al tercer día. Ahí les va. Los días judíos no empiezan como nosotros, que son a las 0 horas, ¿no? O a las 12 de la noche, como lo quieras ver. Los días judíos comienzan a las 6 de la tarde y terminan a las 6 de la tarde del siguiente día. Entonces, el Shabbat empieza el viernes a las 6 de la tarde. Entonces, les surgía bajar al Señor de la cruz porque no podían enterrarlo después de las 6. Entonces lo tuvieron ahí 6 de la tarde. De las 6 de la tarde del viernes a las 6 de la tarde del sábado, ¿cuántas horas tenemos? 24 horas, ¿no? Pero para ellos van 2 días, viernes y sábado. Y el domingo en la mañana, más o menos fueron entre 36 y 38 horas. Y ahí me dirían, bueno, ¿por qué no fueron las 72, no? No, porque justamente después de las 40 horas un cuerpo se comienza a descomponer y a pudrir. Entonces, por eso fue. Y aparte, ahí les va. Si ustedes se van, no, es que esto me voló la cabeza cuando estaba yo haciendo esto. Dije, wow, tengo tanta información que quisiera compartir. Si ustedes van al libro de Génesis, en los primeros capítulos, versículos, habla de la creación. ¿La creación en cuántos días fue? 6. Y en el 7º día, entonces, Jesús comenzó el domingo anterior su obra, ya así bien, entrando a la ciudad de Jerusalén. ¿Saben por qué entró en un burro y no en un caballo? En esa época, los reyes entraban en un caballo porque si de por sí eran altos y con la armadura se veían más grandes, encima de un caballo tú veías al rey así, imponía, ¿no? Y esa era una señal de conquista, de poderío y de sometimiento. Y cuando entraban en un burro es porque el rey entraba en son de paz. Por eso Jesús no entró en un caballo, sino en un pollino. Y ni siquiera un burro, un pollino es la cría el bebé del burro. Por eso, y ahí empieza justamente el domingo. Entonces fue domingo. El lunes, ¿qué hace Jesús el lunes? Entra al templo de Jerusalén, agarra una cuerda, se hace un látigo y los echa, ¿no? Y eso sigue sucediendo todos los domingos en algunas cuevas de ladrones que existen, ¿verdad? Y dice, la casa de mi padre es casa de oración, no cueva de ladrones. Y bueno, y así vamos viendo porque si no aquí les voy a platicar todo lo que pasa, pero así en resumen. Total, el jueves, la última cena, no es la Santa Cena, es la Cena del Señor. No sé por qué le dicen la Santa Cena, si en ninguna parte de la Biblia dice Santa Cena, dice institución de la Cena del Señor. Entonces, ahí es ya cuando les da toda la revelación. Más tarde viene la traición, la oración en Getsemaní, etcétera, etcétera, el Calvario y pasa todo. Entonces ahí ya teníamos 6 días. Y en el 7º, justamente en el Shabbat, cuando comienza el Shabbat, es el día de reposo. Por eso Jesús fue sepultado antes de las 6 de la tarde el viernes.
Toda la Biblia se revela hacia Jesús, toda la Biblia. Cuando lean la Biblia, oren a Dios y díganle: Señor, muéstrame dónde está Jesús. Todo, desde Génesis 1, apunta el plan de nuestro Señor. Entonces, esa es la razón por la cual está en el séptimo día, la resurrección, y es el primer día de la semana, hoy domingo. Los romanos lo acomodaron en el calendario romano a que fuera lunes, martes y miércoles, y no sé por qué se descansa sábado y domingo. Voy a investigar ese dato histórico, pero el primer día de la semana es hoy. Es hoy, por eso el día del Señor es hoy. Y por eso Jesús, al morir, rompe con toda la ley mosaica para que se comience un nuevo pacto, que es el pacto de Jesús, el pacto de la gracia y la misericordia. Entonces ya no vamos a cumplir los 613 mandamientos a rajatabla, nos deja 2 mandamientos. Pero bueno, ya me estoy desviando un poquito. Regresemos al tema. Este acontecimiento es narrado en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Para que un hecho pueda considerarse real y verdadero, tiene que existir varios textos de la época que lo comprueben, tanto de testigos presenciales como de testigos que dan testimonio de haber visto a Jesús de Nazaret. A Jesús no nada más lo vieron sus 12 discípulos y la gente que estaba con él. Y esto está documentado en varios libros, no nada más en la Biblia. Las cartas paulinas se muestran un dato en el que se menciona que Jesús fue visto por más de 500 personas. Eso lo encuentran en 1 Corintios 16:6, que dice: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Cuando escuchamos en la escritura ya duerman, quiere decir que ya fallecieron. Entonces ya es muchísima gente. O sea, los primerititos que casi les da un infarto fue la guardia pretoriana. Después a las mujeres, luego el camino a Emaús, luego se presenta a los 12 discípulos y después ya se les presentó a todos y estuvo conviviendo entre nosotros en la resurrección. Las fuentes no cristianas del siglo I y principios del II, después de Cristo, obviamente, reconocen la existencia de Jesús, su ejecución y que sus seguidores afirman que había resucitado. Nada más ahorita voy a poner a 4 escritores, porque pues hay demasiados, pero si no, esto ya se va a volver una clase de historia. Flavio Josefo, historiador judío, que vivió del 37 al 100 después de Cristo, en su obra Antigüedades Judías, libro 28, el llamado Testimonium Flavianum, en latín, testimonio de Flavio, menciona la muerte de Jesús bajo Pilato y en algunas versiones afirma que se apareció a ellos al tercer día vivo de nuevo. Cornelio Tácito, historiador romano, aquí se me fue una letra, 2, del 56 al 120, en sus anales menciona que los cristianos tomaron su nombre de Cristo, quien fue ejecutado por Poncio Pilato, y describe el cristianismo como una superstición detestable que se expandía, lo que a menudo se interpreta como una alusión indirecta a las creencias en su resurrección que impulsaba a sus seguidores. Por eso lo que les comentaba antes de comenzar con la prédica, nosotros vivimos por fe. Yo cuando creí que Jesús vive, que Dios existe, y lo he comprobado en mi vida y lo he sentido, yo nunca lo he visto así, pero sí lo he sentido en mi vida, he escuchado su voz, veo la respuesta de mis oraciones, entonces no me queda otra más que creer. Porque yo creo por fe, dice que es por fe, no por vista. Porque yo con lo que veo, no, pues no. Si yo me miro en el espejo, digo, no, pues no sirvo para nada. Yo no podría hacer todas las cosas que he hecho en los últimos 15 años caminando con el Señor. Todo es gracias a Él. Y por Él y para Él es que vivo. Porque Él me da todo. Y esa fe es la que debemos de transmitir. Yo les pido a los que son creyentes que no sean creyentes de la secreta. A donde vayan, que se note que somos creyentes. Hable como creyente, vístase como creyente, trate a su esposa, a sus hijos, a todos como creyente. Que refleje realmente la luz de Jesús en tu vida. Eso es lo que hace que todavía la gente diga, wow, ¿cómo es posible? Digo, sí, y puede parecer que estoy loco. Y sí estoy loco, pero por el Señor, porque Él ha cambiado y transformado mi vida. Plinio el joven
gobernador romano del 61 al 113. En una carta al emperador Trajano, describe a los cristianos cantando himnos a Cristo como un Dios, lo que demuestra la convicción que tenían en su dignidad y triunfo sobre la muerte, porque era lo que cantaban ellos. Escritores apostólicos, Clemente de Roma, Policarpo, Ignacio de Antioquía, escriben a finales del siglo I y principios del segundo, muchos de los cuales conocieron a los apóstoles, mencionan la resurrección de Jesús como el pilar de la fe cristiana. Creían porque lo habían visto. Imagínense que nosotros hubiésemos sido del pueblo de Israel y que vimos la crucifixión y de repente nos lo encontramos a orillas del mar de Galilea echándose unos pescados con sus discípulos. ¿Qué onda? No, pues este cuate yo lo vi que lo mataron. ¿A poco no te volaría la cabeza? Pero lo malo es que ni así creemos. Por eso durante el primer siglo Jesús les dio la potestad de hacer milagros a los apóstoles para que la gente creyera, y hablaban de la resurrección y sanaban y curaban en el nombre de Cristo Jesús, porque ese es el nombre en el que tú tienes que pedir. Jesús nos dijo que todo lo que pidamos al Padre en su nombre, en el nombre de Jesús, Él nos lo dará. ¿Qué es lo que hacen Pedro y Juan cuando se encuentran al paralítico en el pórtico de Salomón? No tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Cristo Jesús, levántate y anda. Y imagínense que viéramos eso nosotros afuera del metro o afuera de cualquier lugar, que llega de repente un cuate y que con la sombra el tipo que estaba ahí tirado se levantara. Eso es impresionante, ¿no? Pero no creemos. Ahora ya no existen ese tipo de milagros a ese nivel como existían en ese tiempo, porque Jesús los puso nada más en esa época para el primer año. Ahora sigue existiendo milagros, yo no dudo. Yo he sido testigo y me han pasado milagros de ese tamaño en mi vida y yo puedo testificar. Tenemos que ser como el ciego, como el paralítico. El Señor me rescató de la inmundicia, estoy aquí, el Señor me sacó del hospital. El otro día les daba el testimonio de cómo, pues por eso yo no creo en la ciencia. A mí el Señor me ha levantado de cosas bien graves, algún día se las platicaré, ya se les platiqué una, y solamente creyendo en Dios. Bueno, seguimos. Por lo tanto, podemos concluir que la resurrección de Jesucristo es el hecho más extraordinario de la historia en todos los tiempos. Los hombres naturales, como dice el apóstol Pablo, piensan que esto es una locura porque se ha de discernir espiritualmente, y esto lo sostiene en 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por eso, por más que le hablemos a veces a las personas, no van a entender, pero tenemos que ser pacientes. No entienden porque no han nacido de nuevo, pero que vean nuestra vida, que podamos reflejar a Jesús con nuestra vida, con nuestro caminar. Yo no puedo ir por la calle con una Biblia en la mano agarrando a bibliazos a la gente, pero lo que sí puedo es, estoy en el camión, les cedo el asiento, me voy a bajar, pues que bajen primero las damas. Para venir para acá, acá en Santa Bárbara hay una filota en las mañanas en el camión, pues dejas que pasen todas las mujeres y las personas de la tercera edad. Y si no te toca asiento, pues para eso eres hombre, para estar parado y firme. Ahí se ve la vida de un creyente, en esos pequeños detalles. Sin embargo, los que hemos nacido de nuevo y tenemos nuestra fe puesta en nuestro Señor Jesucristo, los que hemos confesado que Jesús es el Hijo de Dios y que resucitó de entre los muertos al tercer día, lo podemos testificar y creer firmemente, ya que Jesucristo vive. Hablar de la resurrección de Cristo es un tema bastante amplio y les recomiendo que lean los 4 evangelios. Este pasaje es de los pocos que se encuentran en los 4 y al leerlos tenemos una mejor visión y comprensión del mismo. Esto en el estudio de la Biblia se le llaman pasajes paralelos que se encuentran en los evangelios. Y bueno, y esos paralelismos los encontramos tanto en varios pasajes del Antiguo como del Nuevo Testamento. Antes de hablar de la resurrección es necesario hablar de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Hablar de la cruz es un tema bastante extenso, pero daré un breve comentario para poder comprender mejor la resurrección. Les recomiendo un video que de hecho lo mandé el viernes,
el verdadero significado de la cruz, para que entendamos lo que es la cruz. Cristo en su muerte. La correcta valoración del Salvador está ligada en un alto grado a su obra en la cruz. El apóstol era consciente de dicha valoración cuando en la actitud de personal adoración decía de Cristo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Grandes ciertamente son los triunfos de Cristo mediante la cruz, que se extienden hasta la transformación de todas las cosas en la tierra y en el cielo, y se extienden correctamente, producen un conocimiento más rico y más pleno de aquel que es poderoso para salvar. En la muerte en la cruz está, y esto no nada más lo dice la Biblia, sino también historiadores, que hubo un gran terremoto a las 3 de la tarde. Y luego el domingo hubo otro gran terremoto, que fue cuando se movió la piedra. O sea, cuando la cruz tiene un poder impresionante que hasta la naturaleza tiembla. En el Antiguo Testamento, para el perdón de pecados, forzosamente debía de haber derramamiento de sangre. Sangre de un cordero perfecto. Ese cordero limpio, perfecto y puro es nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida y su sangre para el perdón de los pecados. En obediencia al Padre, una sola vez y para siempre. Escuchaba el testimonio de un sacerdote que se fue alejando del catolicismo porque ya le decía a la secretaria, yo ya no quiero oficiar misas, porque cada vez que se oficia una misa es recordar la muerte de Jesús. Y lo vamos a estar, no, si ya murió una sola vez y para siempre. Si tú checas un misal, casi siempre nada más te hablan de los evangelios y un salmo. No se predica la palabra de Dios. Y eso fue desde el año 380 más o menos. Bueno, un poquito, ya entrando al siglo IV, que se hacen las misas como las conocen, donde no se predica la palabra de Dios. Predicar la palabra de Dios es lo que ustedes oyen aquí domingo a domingo. Explicar la palabra de Dios para que la podamos comprender. El Cristo resucitado, ahora sí, sin muerte, pues no hay resurrección. Por la encarnación se llevó a cabo la unión de las dos naturalezas en una sola persona teándrica. ¿Qué es teándrico? Del griego teos, Dios, y aner, hombre. Es un término teológico que describe la unión de las naturalezas divina y humana, especialmente en la figura de Jesucristo. Se refiere a actos, operaciones o estructuras donde lo divino y lo humano actúan conjuntamente, subrayando que Cristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Eso ya es un tema teológico, pero en la historia nada más hay uno, que es Jesús, completamente hombre y completamente Dios. Y en esta unión su deidad quedó velada y su humanidad, aunque sin mancha de pecado, apenas podía distinguirse de la de los demás hombres en su trato corriente con la gente, porque Jesús era así como tú y yo, como cualquier otro ser humano. No era ese Jesús que nos han pintado en la historia, que parece europeo, ¿no? No sé si se recordarán, bueno, están muy jóvenes, hay una película mexicana de Enrique Rambal, de La Pasión de Cristo, y no, pues, alto, güero, de ojos claros, pues no, así no era Jesús, ¿eh? Jesús era como cualquier judío, cualquier hebreo de esa época. Pero la resurrección llevó a cabo la revelación de su divinidad y la glorificación de su humanidad. Mediante su resurrección ha llegado a ser lo que siempre será y lo que nadie antes de él había sido jamás, un hombre glorificado en el cielo. De él, en cuanto a Dios, está escrito en 1 Timoteo 6:16, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. A causa de sus sufrimientos y de su muerte, Dios lo ha exaltado grandemente en la resurrección y le ha dado el nombre que es sobre todo nombre, en cualquier reconocimiento de todo lo que el Salvador es. Debe de haber una contemplación de su estado presente, es decir, de lo que Él será para siempre en los cielos. Creer en la resurrección de Jesucristo es parte fundamental de la salvación. Por eso la frase del principio, sin resurrección pues no hay salvación. Y dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Eso es lo que tenemos que hacer para ser salvos.
y tú crees por fe, no por las obras, tú crees por fe, tú crees que Jesús es el Hijo de Dios. Creer en la resurrección del ser humano es algo muy difícil de entender en nuestra mente. Sin embargo, es un hecho real y el único que lo ha logrado es nuestro Señor Jesucristo. Esta es la muestra fehaciente de que Jesús es hombre y es Dios. Y ahora sí vamos a entrar al Evangelio. La resurrección según San Mateo. Mateo 28:1 dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Eso es lo que dice la palabra. El Shabbat terminaba oficialmente con el atardecer del día sábado. En aquel momento las mujeres podían comprar y preparar las especias. Escuchen bien esto porque esto se narra en los evangelios. El suceso aquí descrito ocurrió a la mañana siguiente, o sea, al amanecer del domingo, el primer día de la semana, ya explicamos eso. La otra María, la madre de Jacobo, el menor. Y hubo un gran terremoto, o sea, el viernes hubo un terremoto a las 3 y luego en la mañanita del domingo hubo otro gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. El segundo terremoto asociado con la muerte de Jesús. Este debe estar limitado al área alrededor de la tumba, cuando un ángel sobrenaturalmente removió la piedra, no para dejar salir a Jesús y que pudiera resucitar de los muertos, pues él no tenía necesidad ninguna de que alguien lo ayudara a escapar de esa tumba terrenal, sino para permitir a las mujeres y los apóstoles entrar en ella. Jesús es Dios. ¿Ustedes creen que una piedrita lo iba a detener? No. El ángel vino a remover la piedra y a testificar la resurrección. Y saben que ahora sí, lléguenle, aquí pueden ver al maestro. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Hay una película que se llama así, La Resurrección, que narra lo que un centurión romano y lo que los testigos pudieron ver. Se la recomiendo también, bastante bíblica. Esto sugiere que no estaban simplemente paralizados por miedo, sino completamente inconscientes, totalmente traumatizados por lo que habían visto. La palabra traducida como temblor tiene la misma raíz que es la palabra para terremoto. La partición repentina de este ángel, al mismo tiempo que las mujeres llegaron, fue la primera pista de que algo extraordinario estaba sucediendo. Dios se maneja de cosas extraordinarias, no de cosas ordinarias. Tiene que pasar algo extraordinario en tu vida para que tú puedas creer. Y eso nos pasa día a día. El hecho de que tú te levantes y puedas respirar es un hecho extraordinario que no valoramos, porque lo tenemos todos los días. Pero ¿no se han puesto a pensar que algún día se van a acostar y no van a despertar? Que algún día tú te vas a acostar y de repente, híjole, tu esposa o tu esposo no se van a levantar. O que un día de estos vas a ir a ver a tus padres y ya no se van a levantar. O a tus hijos. Pues demos gracias por ese hecho extraordinario de que estamos vivos. Versículos 5 y 6. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Ellas iban a la tumba porque pues no habían terminado de preparar todo el ritual, por eso lo iban a ir a buscar, ¿no? Y llevaban especies y esencias aromáticas, pero sorpresa, no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Eso les dijo el ángel. Ahora sí, ahí les va. Hice 15 puntos de esto. Este es un resumen de los acontecimientos de la resurrección, compilando los relatos de los 4 evangelistas. Por eso les digo que es necesario leer completa la Biblia. Tú, para que tengas realmente un conocimiento así mínimo como del 0.1% de la palabra de Dios, hay que leerla toda. Si no, no le vas a entender. Y es cuando vas ligando todos los hechos y dices, wow, ¿cómo es posible que un libro que se escribió en un periodo de 1600 años tenga una concordancia tan impresionante? Número 1, ¿eran ángeles? Solo Lucas menciona a los 2. Marcos solo menciona al que habló, pero iban 2. Todas
Y fíjense, aquí me voy a detener tantito. Otra vez, de dos en dos. ¿A qué les suena eso si han leído los evangelios? Jesús manda a sus discípulos de dos en dos. Y luego a los 70 los manda de dos en dos. ¿Cómo se llama? Y me voy a ir más atrás. En el diluvio. De dos en dos los animales. Moisés y Aarón. Hablar con el faraón, todo es de dos en dos. Y aquí no podía ser la excepción. Es cuando ya comienzas a ver la profundidad de la palabra del Señor. Todas estas pequeñas diferencias en los relatos del Evangelio son conciliables. O sea, no es que estén disparatados algunos, sino se concilian entre sí. 4. Se encuentra la piedra removida. Las mujeres entran en la tumba, pero la encuentran vacía, y eso coinciden los 4. 5. Cuando aún estaba en la tumba, los ángeles aparecen de repente. 6. El ángel que habló le recuerda las promesas de Jesús. 7. Luego las envía a buscar a Pedro y a los discípulos para contarles que Jesús ha resucitado. 8. Las mujeres hicieron lo que se les dijo. 9. Los discípulos no creyeron al principio, pero corrieron a la tumba. 10. Vieron los lienzos intactos pero vacíos, pruebas que Jesús había resucitado. 11. Se fueron de inmediato. 12. Entre tanto, María Magdalena regresó a la tumba y mientras estaba llorando afuera, Cristo se le apareció de repente. 13. Esta fue su primera aparición. 14. Poco tiempo después salió al encuentro de las mujeres en el camino. 15. Luego ese mismo día se les apareció a 2 discípulos en el camino a Emaús y a Pedro. Y se me pasó a poner otro punto. Juan, el discípulo amado, fue el que corrió. Salió con Pedro, pero Juan corrió y como era más joven, pues llegó más rápido. 7, versículo 7. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Eso lo habló el ángel. Esto no significa que ellos no lo verían, sino hasta su llegada allí. Jesús fue visto varias veces por los apóstoles antes de que llegaran a Galilea, pero su suprema aparición después de la resurrección fue en Galilea, donde apareció a más de 500 hermanos a la vez. Versículos 8, 9 y 10, ya para concluir. Entonces ellas, las mujeres, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Aquí hay un tema bien importante que también cabe destacar. No sé si ustedes lo recuerden, los que somos más veteranos del siglo pasado. Las mujeres siempre han sido las que acercan a los hombres a Dios. Mi abuelita era la que me llevaba a misa, la que me enseñó a conocer a Dios. Y si lo vemos bíblicamente, a Timoteo, Loida y Eunice, que eran su madre y su abuela, fueron los que le enseñaron la palabra de Dios. Entonces, ¿quiénes tenían que ver primero al Señor? Las mujeres. Con esto abatimos el feminismo que existe ahora, donde creen que no son importantes. Claro que son bien importantes. Cada una cumple su función. Los hombres tenemos una, las mujeres otras. ¿Por qué no llegó Pedro o uno de los apóstoles? Porque somos bien brutos los hombres y toscos y bien incrédulos. Por eso llegaron las mujeres. ¿Qué hicieron los que caminaron con Jesús a Emaús? Pues no se dieron cuenta que iban platicando todo el camino con Jesús hasta que desaparece. Y las mujeres, ¿qué hicieron? En cuanto les habló, se arrodillaron y lo adoraron. Y bueno, y así podríamos hablar de muchos casos que existen en la Biblia. A mí me han dicho las feministas: no, es que la Biblia es un libro machista y no sé qué. Le digo, pues eso es lo que tú piensas porque no lo has leído bien. No te ha llegado el agua bien al tinaco ni has nacido de nuevo. Primero lee la escritura, escudriñala y luego me dices lo que quieras. Versículo 10. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Eso les había dicho antes de su partida. Conclusión para terminar.
La resurrección de Cristo es el pilar central del cristianismo, validando su divinidad, triunfando sobre el pecado y la muerte y ofreciendo esperanza de vida eterna. Al resucitar al tercer día, Jesús cumplió las Escrituras y demostró su poder divino, transformando el temor de los discípulos en una fe inquebrantable. Cuando se crucifican a Jesús, ya ven que se van todos, huyen. Bueno, uno lo traiciona, ¿no? Ya saben quién. Pedro lo niega y los otros salen corriendo y estaban llorando ahí como la muñeca fea, escondidos por los rincones, ¿no? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Se fue el maestro, ¿y qué sigue? Pero la resurrección sirve para tener esa fe inquebrantable, y con la resurrección comenzaron a creer hasta sus propios hermanos. Jesús tenía más hermanos y hermanas. Jacobo, el que escribe, que es Santiago, el que escribe la epístola a Santiago, y Judas, el que escribe la epístola a Judas, son sus hermanos. Y ellos comenzaron a creer. Santiago se convirtió en un pilar fundamental de la iglesia cristiana en Jerusalén junto con Pedro. De ese tamaño te cambia y te transforma este hecho. Puntos claves: validación de Jesús. La resurrección prueba que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios, confirmando que todo lo que enseñó es verdad. Número 2, victoria sobre el pecado y la muerte. Al no permanecer muerto, se confirma que la muerte fue derrotada y que el sacrificio de Jesús fue suficiente para el perdón de los pecados. No necesitas otra cosa. No necesitas irte de rodillas a donde sea, ni dejar tus diezmos y tus ofrendas para encontrar salvación. No, nada más por la resurrección de Jesús tienes salvación y vida eterna y perdón de pecados. Esperanza viva. La resurrección no es solo un evento histórico, sino la garantía de que los creyentes también resucitarán y tienen poder sobre la oscuridad. Esa promesa es bien padre. Por eso la urgencia mía de compartir el evangelio y que la gente crea, porque no sabemos cuándo vamos a colgar los tenis. Y a mí me daría muchísimo gusto verlos a todos y a cada uno de ustedes allá arriba. Decir, ¿qué tranza? ¿Se acuerdan del pastor? Allá vamos a ser todos iguales y vamos a estar bien. Porque de lo contrario, pues ahí los vamos a ver así como... ¿Conocen el pasaje de el rico y Lázaro? Tú decides si quieres ser Lázaro o el rico, ¿verdad? Y te vamos a hacer así desde acá arriba. Pero bueno, testimonio histórico. Los lienzos ordenados en la tumba y las apariciones a los discípulos como a María Magdalena y Jacobo evidencian la realidad física de su resurrección. Y todo se resume con la misma Biblia, por eso yo siempre diré lo mismo. La Biblia no es de interpretación personal, no es, a ver, hermanito, hermanita, ¿qué entendió? No, ¿qué dice la Biblia? Y la Biblia resume esto en el libro de Romanos, capítulo 10, versículos 8 al 10. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesamos con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aquí se condensa todo lo que les acabo de explicar. Es nacimiento, muerte y resurrección. Eso es el evangelio. Y sin eso no existiría salvación. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo que hemos pasado. Mi Dios, te pido de todo corazón y clamo ante ti, Señor, delante de ti, Padre, que transformes nuestro corazón de piedra en un corazón de carne, que abras nuestros oídos a tu palabra, destápalos, quita el velo, las escamas que tenemos en los ojos que nos impiden ver tu gloria y tu poder, Señor. Cambia y transfórmanos, Señor. Y si hoy alguna persona no había escuchado acerca de tu resurrección, de tu salvación, de tu poder y de lo que significas para nosotros, tu palabra es la que puede cambiar, no nosotros. Tu palabra es la que hará la obra del Espíritu Santo, convenciéndonos de pecado, juicio y justicia, guiándonos hacia la verdad, Señor. Te pido que esto que acabamos de escuchar hoy nos lo llevemos en el corazón, que lo meditemos y lo pongamos por obra para vivir por fe, que caminemos por fe todos los días de nuestra vida. Porque tú ya venciste a la muerte, venciste al pecado y tú nos das la seguridad de la salvación y vida eterna.
Todo esto te lo agradecemos en el nombre que es sobre todo nombre, tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén.